Bienvenidos a esta segunda unidad de Marcos Teológicos Confesionales. Mi nombre es Antonio Schimpf, profesor del Seminario Concordia de Buenos Aires. Soy profesor de Antiguo Testamento y algunas otras materias prácticas. Ya han visto un marco teológico, este es el segundo de esta materia. Es el marco trinitario. El concepto de Trinidad no nos es ajeno, está incorporado a nuestra teología, a nuestra cosmovisión, a nuestras oraciones. Y muchas veces escuchamos que una oración termina como las colectas en nuestro culto por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este tipo de oraciones, sin duda alguna, hay una confesión trinitaria muy importante. Se dice algo sobre Dios, pero no solamente de un Dios etéreo, una entidad abstracta, sino que es un Dios vivo, un Dios trino. Ahora, el concepto de Trinidad no es un concepto fácil de ser apropiado. Prueben de explicarle la Trinidad a un niño pequeño. Los maestros de escuela bíblica tienen muchas dificultades en hablarle a sus alumnos de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que al mismo tiempo ellos comprendan que estamos hablando de un solo Dios. Fíjense de qué manera el arte se empeñó a lo largo del tiempo de representar desde la gráfica, desde la imagen, lo que enseñamos y confesamos acerca de la Trinidad. Hay muchas imágenes como estas que son una búsqueda de representar el dogma de la Trinidad desde el arte, desde la pintura. Observemos, algunos están muy bien logrados, muy novedosos. Este es bastante frecuente. Fíjense en esta, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es muy dinámica, muy particular, muy bien lograda para mi modo de ver las cosas. Esta tiene más corresponde más a un contexto real, de exaltación, de juicio. Fijémonos en esta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces vamos a ver al Padre que se conecta con la imagen de un triángulo. Observemos esta imagen, 3 en 1. Aquí también, 3 en 1, asociado también con la obra de la creación, de la redención y de la santificación. Esta es más abstracta. Esta imagen, que seguramente conocemos, la de los 3 anillos entrelazados. Esta más sencilla. Otra más, y esta que es una especie de esquema o diagrama bastante antiguo. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. Hay unidad y pluralidad en Dios. ¿Qué tratan de reflejar estas representaciones? ¿Qué se busca representar? ¿Qué dicen en cuanto a la esencia de cada una de las personas? ¿Qué dicen en cuanto a la relación mutua, ¿no? ¿Cómo se relaciona el Padre con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo? ¿Qué dicen en cuanto a la relación con la humanidad? Fíjense que al hablar de Trinidad estamos hablando de Dios en sí, que se relacionan las personas de la Trinidad entre sí, pero también de las 3 personas, o de Dios relacionándose con la humanidad.
La doctrina de la Trinidad requiere que veamos algunas cuestiones introductorias, ¿no? Por mucho tiempo pareció que la doctrina de la Trinidad era algo muy poco práctico, muy poco asociado y que se reflejaba muy poco en la vida de los creyentes, ¿no? Como una doctrina más bien abstracta, revelada como algo para sí mismo. Y muchas veces todo lo que tiene que ver con el dogma de la Trinidad en la historia estuvo asociado más bien con definiciones filosóficas, ¿no? Definición de Dios en términos filosóficos. Y si uno lee o ve esa doctrina, la ve como algo carente de sentido para el hombre actual. Hoy con el foco en el ateísmo y la pérdida de sentido de la doctrina, se ha visto de vuelta la necesidad de profundizar en esta doctrina y recuperar algunos principios dogmáticos y algunas enseñanzas bíblicas antiguas que han iluminado mucho el tema de la Trinidad. Obviamente que la doctrina de la Trinidad es una verdad revelada en la Biblia, no está explicada, y por lo que queda en la categoría del misterio. Lo sabemos, lo creemos, pero no lo podemos entender o comprender, no es algo accesible a nuestra razón. Ahora, que no sea plenamente accesible a nuestra razón, no significa, sin embargo, que esto no sea real, como pasa con otras doctrinas, como por ejemplo la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Que no sea discernible racionalmente no quiere decir que no sea real. Nuestra comprensión, de hecho, es limitada, pero tiene sentido meditar en lo que Dios nos reveló acerca de su ser y de su persona. Algunas preguntas. ¿Qué significa para nuestra propia experiencia cristiana una mejor comprensión de esta doctrina? ¿En qué cambia nuestra vida cristiana? ¿En qué cambia nuestra experiencia cristiana si comprendemos mejor esta doctrina? ¿Qué analogías o qué metáforas tomadas de la realidad cotidiana se prestan mejor para enseñar la doctrina? Muchas veces la teología se aprende por analogía. Dios es espíritu, entonces muchas veces vamos a encontrar imágenes o analogías de Dios que nos permiten penetrar en el misterio de quién es Dios. El concepto Trinidad es la combinación de dos conceptos, tres y unidad. Tres en unidad. Obviamente habla de una pluralidad por un lado en unidad, ¿no? Y es posible que este término, este concepto haya sido articulado por Tertuliano de Cartago en el siglo II o el siglo III de nuestra era. Y cuando se formuló el dogma de la Trinidad, se lo formuló por un lado, contra el monarquianismo, que dice que en Dios hay una sola persona, el triteísmo, tres dioses, pero sin embargo Dios no es triple. Fíjense, no es uno más uno más uno. Dios es trino. Y quizá la analogía de la matemática nos sirva. Uno por uno, ¿cuánto es? Es uno. Y esto está asociado con un concepto nuevo para ustedes, posiblemente la perijóresis, que es la interpenetración o la comunicación y la presencia mutua del Padre en el Hijo, del Hijo en el Espíritu Santo, la interpenetración de las tres personas de la Trinidad. Ese es un concepto que se llama perijóresis. Si van a buscarlo en algún buscador de Google, por ahí va a explicar un poquito más a fondo, obviamente libros de teología, pero no es un concepto que nos resulte demasiado familiar posiblemente. Lo que sí, sabemos que Dios se ha revelado a sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como dice Colosenses 2, Juan 14, 9. A lo largo de esta clase voy a estar citando textos bíblicos, pero no vamos a detenernos a leerlos. Así que en un repaso de la clase después con el PowerPoint, yo los animo a que tomen sus Biblias y lean estos textos bíblicos para profundizar en estas cosas que estamos viendo. La doctrina de la Trinidad es la doctrina que sostiene que existe un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. La fe cristiana, por un lado, es una fe monoteísta y en ese sentido somos similares al judaísmo, creemos en un solo Dios, pero la fe cristiana también es trinitaria
Y vemos que el Islam o el judaísmo son monoteístas pero no trinitarios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero ¿es una doctrina bíblica? Sí, pero con un lenguaje que no es enteramente bíblico en su formulación, ¿no? Cuando se articuló, cuando se definió la Trinidad, se tomó prestada terminología de la filosofía, porque era un concepto muy difícil, muy elevado. Entonces, los herejes que enseñaban cosas contrarias a las Escrituras tuvieron que ser combatidos en su campo usando terminología de la filosofía. Pero eso también nos juega en contra de nosotros, ¿no? Por eso a veces el concepto de la Trinidad parece algo tan extraño, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando confesamos el credo niceno, nos encontramos con un término consustancial al Padre. Obviamente ese es un término que no es sacado de la terminología bíblica, sino que tiene sus raíces en la filosofía, que tiene que ver con sustancia. Y la doctrina de la Trinidad, así como la confesamos hoy en los 3 credos ecuménicos, quedó plasmada en el credo apostólico, el credo más asociado con el bautismo, el credo niceno, que surge en Nicea en el año 325, y el credo atanasiano, que lleva ese nombre en honor a San Atanasio, que era uno de los campeones de la ortodoxia del siglo IV. Algunos conceptos previos para entender el concepto de Trinidad, ¿no? Concepto monismo. Tiene que ver con mono, con uno. Dios y el mundo son de la misma sustancia. Fíjense, el monismo enseña que Dios y el mundo son de una misma sustancia, que no hay algo que es Dios y que en algún momento deja de ser Dios y es mundo, una misma sustancia. No existe distinción entre creador y criatura. Hay mucho de esto en algunas filosofías hoy orientales. La deidad está fundida con el universo. Así que Dios está en la materia y la materia es Dios. La creación no proviene de la libre voluntad de Dios. Esto es el panteísmo. No hay una creación que es el resultado de un Dios libre que decidió crear. No hay un acto creacional. Y Dios, por otro lado, es incapaz de entrar en una relación libre con la creación. Es un ser estático. Bueno, aquí tenemos el monismo como un concepto previo. Quiere decir que en una síntesis Dios y mundo son la misma cosa. Otros conceptos previos, el concepto de sustancia. En el griego está la palabra usía, algo que es y que es en sí mismo. Usía es algo que es y es en sí mismo. Es el ser en sí mismo. Y Dios es de una sustancia distinta del mundo. Dios es de una sustancia divina y el mundo que es una sustancia material. Dios de una sustancia distinta del mundo. Entonces, Dios distinto del mundo, no Dios igual al mundo. El concepto de persona, en griego el concepto era prosopon, es prosopon. La manera en que algo se relaciona con las otras cosas, ¿no? La persona. Cuando yo me relaciono con otro, me relaciono como persona. Es el ser en relación al otro. No es el ser en sí mismo, sino el ser en relación al otro. Eso hace que yo sea persona. Y aquí es importante esto. En el griego clásico, la persona es algo secundario en relación a la sustancia. ¿Recuerdan? Sustancia era usía. Entonces, la persona algo secundario en relación a la sustancia. Y esto pasó recién en el siglo IV, cuando los padres capadocios, Basilio, Gregorio de Niza, unen ambos conceptos. La persona no es algo secundario a la sustancia. Presten atención a esto. Sino que es la expresión o la manifestación concreta, el modo de ser de la sustancia. No podemos separar y decir que la persona es algo secundario a la sustancia, sino que la persona es la manera en que la sustancia se expresa.
Yo sé que esto puede resultar un poco elevado, pero es un mundo teológico en el que estamos entrando y necesitamos irnos apropiando esto y familiarizándonos con todos estos conceptos. En Dios, la sustancia no es algo neutro, la sustancia tiene rostro, ¿no? Las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí, por un lado, como dijimos antes, y a su vez se relacionan con el mundo, porque son personas. No podrían relacionarse si no fueran personas. Otro concepto previo es el concepto de procesión, ¿no? Proceder de. Es el origen o salida de una persona divina de la otra. Esto se da por engendramiento, ¿no es cierto? Yo salí de mi madre por engendramiento. Pero el Espíritu sale por expiración. Esto vamos a profundizarlo un poquito después. Procesión es un concepto técnico relacionado con todo este universo teológico de la Trinidad. Taxis tiene que ver con el orden de existencia, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un orden de existencia o manifestación entre las personas de la Trinidad. Emanación. Esto es un concepto también que hay en relación a lo divino y que se da mucho en el mundo pagano, ¿no? La producción de una cosa a partir de otra superior. Por ejemplo, la luz que emana después luz, energía, y genera sombra, por ejemplo. Bueno, emanación, que es como algo que se desprende, como energía que se desprende, emana. Otro concepto importante es el de Trinidad económica. Esto no tiene nada que ver con la economía, pero es un término técnico. Es la acción y manifestación de la Trinidad en la historia de la salvación. Es la acción de Dios a través del tiempo en la historia de la salvación. Eso se llama Trinidad económica. Tiene que ver con la acción de Dios y no con el ser de Dios estático en sí mismo. Y el otro término es Trinidad inmanente, Dios en sí mismo, aparte de nuestra historia, ¿no? Anterior a nuestra historia, por encima, pero Trinidad inmanente y económica son dos conceptos importantes. Si yo digo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Trinidad inmanente, pero Trinidad económica tiene que ver con Dios es el Creador, el Hijo es el Redentor, el Espíritu Santo el Santificador, y ahí tiene que ver con la relación de ese Dios con su creación y en la historia de la salvación. ¿Cuáles son las herejías que se confrontaron al plasmar estas doctrinas? Una es el gnosticismo. Gnosis tiene que ver con conocimiento. Es una doctrina, una enseñanza nacida en el seno de la cultura griega, ¿no? Divorcia lo espiritual de lo material. El gnosticismo no aprecia la naturaleza material de la creación, o sea, rechaza lo material, porque dice que lo material es como una cárcel, que la realidad superior, infinitamente superior es lo espiritual, y rechaza lo material. Por lo que niega la verdadera humanidad, muerte y resurrección física de Cristo. O sea, el gnosticismo renegaba de la encarnación. Entonces, Cristo no era verdaderamente humano, su muerte no fue real, su resurrección tampoco fue real. En la cruz, Cristo fue abandonado por el Espíritu, dice, ¿no? Fíjense, esto es el gnosticismo. Esto es una herejía que se confronta con esta doctrina. Entonces, espíritu y materia aquí están opuestos, hay un rechazo de la materia. La otra herejía confrontada es el modalismo. ¿Qué es el modalismo? La creencia en un Dios que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y otras veces como Espíritu Santo, como un triángulo, un polígono de 3 lados. Las personas de la Trinidad son modos, máscaras o nombres, no personas distintas. Fíjense, por eso modalismo, modos. A veces el Padre, Dios se manifiesta como Padre, otras como Hijo, como Espíritu Santo, pero no hay 3 personas. Fíjense, aquí hay una imagen, ¿no? Esto es propio de teologías orientales en la India, ¿no? Modalismo, como Dios visto como un ser con 3 caras, pero no 3 personas. Otra de las doctrinas o herejías confrontadas es el adopcionismo. Tiene que ver con adoptar.
Son las doctrinas que niegan a la divinidad, la preexistencia o la encarnación de Cristo. Cristo no era preexistente. Jesús no es más que un ser humano elegido, adoptado y agraciado de manera especial, un superhumano, alguien superior al resto de los humanos, adoptado por Dios, ya sea en el momento de la concepción, dicen algunos, otros en el momento de su bautismo y otros en el momento de su resurrección, que antes no era divino, sino que fue adoptado y adoptado como si fuera divino, como un super ser, pero que no era preexistente, que no era eterno o que no es eterno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Adopcionismo se llama esto. Y aquí lo vemos, ¿no? Que en el momento de la concepción fue adoptado, dicen unos, y otros en el momento de su bautismo. El subordinacionismo, ¿no? Subordinado uno al otro. Fíjense, el Padre es Dios, pero el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Subordinacionismo. Considera solamente al Padre como el Dios verdadero. El único que es divino es el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo están subordinados a Él sin poseer la misma naturaleza divina. No son de naturaleza divina. Y así se niega, obviamente, la igualdad de sustancia entre las tres personas. El arrianismo fue especialmente una secta, una herejía muy fuerte, que hoy se ve, si se quiere, resucitada con los testigos de Jehová, una enseñanza que negaba la igualdad divina del Padre con el Hijo, ¿no? El Hijo no fue engendrado por el Padre, sino que fue creado. Fue una criatura especial que Dios hizo para que sea un intermediario con el mundo que iba a crear. Y Dios se hizo Padre, o llegó a ser Padre recién cuando creó a este Hijo como una criatura especial antes de crear el mundo, ¿no? Entonces, Cristo es Hijo, no con mayúscula, sino con minúscula. Fíjense, esto es el arrianismo que hizo tanto daño y al cual especialmente sale al encuentro el dogma plasmado en el credo niceno, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, consustancial, de la misma sustancia del Padre. Así confiesa la Iglesia a base del testimonio de las Escrituras para confrontar al arrianismo. Y Arrio era un presbítero de Alejandría y uno de los, justamente de los contendientes de Arrio, que fue muy perseguido y la pasó muy mal, fue Atanasio. Los pneumatómacos. Pneuma tiene que ver con espíritu. Los pneumatómacos, los que quitan el espíritu, fíjense, confiesan que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo no es Dios. Estos pneumatómacos son los que después del concilio de Nicea del 325 aceptaban que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, pero sostenían que el Espíritu Santo era solo un ministro de Dios en la tierra. Miren, no era un ser divino, no era una persona divina, perdón, sino que era un ministro de Dios en la tierra. Y aquí tenemos el credo niceno, tal cual lo encontramos, por ejemplo, en el Himnario de Culto Cristiano, en la página 26. Este es verdaderamente el credo universal, si se puede decir, ¿no? Aceptado por las iglesias de Oriente y la iglesia de Occidente. Y si nosotros lo vemos así, a simple vista, fíjense, lo que refiere al Padre es muy cortito. No porque el tema del Padre no requiera mayor atención, no, porque la polémica en torno al Padre no era larga, no era grande, sino que se aceptaba la divinidad del Padre. Fíjense dónde está más largo el texto, en el centro, porque es la persona del Hijo la que estaba ahí en discusión. Y luego, obviamente, la persona del Espíritu Santo, que algunas décadas después de Nicea se ratificó la divinidad del Espíritu Santo como procedente del Padre y del Hijo. Pero veamos especialmente la parte central relacionada con el Hijo, que es la más extensa. Fíjense, conceptos claves
que van a ser muy importantes en esta disputa. El Hijo fue engendrado, no hecho, como decían los arrianos, consustancial al Padre, de una misma sustancia. Ahora, ¿de dónde sale ese concepto? Bueno, no es un concepto que esté en las Escrituras, sino que es del mundo de la filosofía, y estos conceptos no surgieron así por azar de un día para otro, sino que a veces hubo una evolución para que finalmente el concepto de usía, sustancia, y el concepto de persona, prosopon, se fundieran o se asociaran para definir lo que se quería decir con el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Fíjense el credo niceno, decimos que es consustancial. La palabra griega es homoousios, de la misma sustancia, de una misma usía, que es engendrado, no creado. Cuando mis padres me engendraron, mis padres son humanos, yo, por lo tanto, al haber sido engendrado por ellos, ¿qué soy? Humano, no puedo ser no humano, porque de la misma manera el Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad. Por lo tanto, si el Padre es divino, es de la sustancia divina, el Hijo no puede ser de una sustancia distinta. A todo esto hay que hablar de la cristología que fue surgiendo en torno a la persona del Logos, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? El concepto Logos, que es un concepto tan rico que encontramos en el prólogo del Evangelio de San Juan. Logos, que también es muy parecido al concepto palabra, dabar, en el Antiguo Testamento. Esta cristología del Logos, también plasmada en el credo niceno, afirma la preexistencia de Cristo y afirma lo que se llama la unión hipostática. Otro concepto nuevo, no nos asustemos, vamos a ir entrando a un universo de lenguaje teológico específico. Unión hipostática, lo humano unido a lo divino en la encarnación, ¿no? A partir de la encarnación, Cristo es una persona especial de naturaleza divina y naturaleza humana, ¿no? Su divinidad le proviene de la Trinidad, el Logo preexistente, y su humanidad le proviene de María. Esto afirma la comunicación de los atributos. Las propiedades que pertenecen a la naturaleza humana y a la divina se atribuyen todos a la persona de Cristo. Por lo tanto, es justo decir que Cristo tuvo hambre, y uno puede decir Dios tuvo hambre, según su naturaleza humana. Podemos decir que María era la madre de Jesús de Nazaret, pero también es justo decir que María era Teótocos, que María era la madre de Dios, porque hay una comunicación de los atributos. No es que tenemos dos personas separadas, no relacionadas dentro de Cristo, hay una comunicación de los atributos. Lo divino comunica sus atributos a lo humano, y lo humano a lo divino en una misma persona, que es Cristo. Entonces, la encarnación es algo único en la historia, no hubo nada parecido ni lo habrá en la historia. Y esa encarnación distingue al Hijo con mayúscula, de los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por gracia, llegamos a ser hijos por el bautismo, pero somos hijos de una especie distinta al Hijo con mayúscula. La cristología del Logos también asevera la constitución personal del Hijo. El Hijo es sujeto, el Hijo resucitado por el Padre. En algunas obras, fíjense, de la economía divina, participan las tres personas, por ejemplo en la creación. Pero en la muerte, obviamente, ¿quién fue el único que participó? Fue el Hijo. Cuando el Hijo ora al Padre, él oraba al Padre, pero el Hijo no se oraba a sí mismo. Entonces, eso tiene que ver con la relación intratrinitaria. Cuando Jesús oraba tantas veces, ¿a quién le oraba? No se oraba a sí mismo, le oraba al Padre. Entonces, fíjense aquí la necesidad de distinguir las características propias de una persona y la otra dentro de la Trinidad.
Ahora, ¿cuál es el punto débil de toda esta cristología del logos? Esto es un estudio de Leopoldo Sánchez, ¿no es cierto?, que escribió esta tesis doctoral, Pneumatología, publicado por Concordia, del cual ustedes van a leer después un capítulo y van a hacer un trabajo. Con esta cristología del logos tan importante, sin embargo, se minimiza la historia humana del Hijo, ¿no? En realidad hay que subrayar que no tenemos acceso a la gloria de Dios por fuera de Cristo. No hay una manera de acceder a la gloria de Dios por el costado de Cristo. Solo podemos ver a Dios en el Hijo. Pero el Hijo, era un Galileo de Nazaret. Y también con esta cristología del Logos se pierde su identidad trinitaria. Se pierde la relación del Hijo con mayúscula con los hijos. Esto es un buen hallazgo aquí de algunos teólogos de la antigüedad y que Leo Sánchez trae en su tesis doctoral. Y para eso tenemos que ver un poco el teísmo occidental, ¿no? Toda la doctrina acerca de Dios en Occidente, que tiene un sello, un cuño muy particular. A este teísmo, a esta doctrina se llama teísmo clásico. El Dios definido por Santo Tomás es la noción de Dios como esencia estática cerrada sobre sí mismo. Fíjese, Santo Tomás de Aquino fue un pilar de la teología católica, ¿eh? Todo el dogma católico montado como una gran catedral intocable, donde todas las piezas supuestamente cierran. Bueno, fíjense, la noción de Dios como una esencia estática. Estático es lo contrario a dinámico, ¿no? Cerrada sobre sí mismo. Para Santo Tomás de Aquino, Dios es la primera causa eficiente. Y no hay una relación recíproca entre Dios y su creación. O sea, el tema de cómo Dios interactúa con su creación queda muy pobre. Se salva la trascendencia de Dios. Dios es trascendente, por encima, distinto de la creación, pero se sacrifica la relación dinámica en la que Dios entra por gracia con su creación. Entonces, esta forma de ver a Dios tan estática sacrifica esa relación dinámica de Dios entrando en relación con su creación por gracia. ¿Cómo se llega de esa doctrina de un Dios único, confesada en el Antiguo Testamento, al Dios trino, a nuestro credo, a nuestra confesión de un Dios trino? ¿Qué enseña el Antiguo Testamento? Y ahí empezamos a ver textos, que yo los invito, por favor, después a mirar cuidadosamente, texto por texto. Deuteronomio 6, ¿no? Ahí dice que Dios es uno y es único. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es, ¿no? Y se identifica al Creador con el Salvador, ¿no? Dios es el Yahvé, que salvó a Israel de la esclavitud. Después de Deuteronomio 6, 21, 23, Dios es proclamado como el único Señor cuando salva a Israel de Egipto. Deuteronomio 6, 13, 15, se condena a las naciones politeístas que rodean a Israel. O sea, Israel tiene un solo Dios, las demás naciones tienen varios dioses, practican el politeísmo. Deuteronomio 32, aquí tenemos ya alguna cosa nueva que va a cobrar mucho vigor en el Nuevo Testamento, se comienza a ver a Dios como el Padre, Señor y Creador de su Hijo Israel. Israel es el Hijo, Dios tiene un Hijo, que se llama Israel por ahora. Génesis 1, 2, 3, fíjense qué tenemos ahí. Al comienzo de la creación, la asociación del agua más la acción creadora del Espíritu, el Ruach de Dios. El Espíritu de Dios, dice Génesis, vibraba, flotaba, la palabra hebreo es merajefet, sobre la faz de las aguas. Dios creando, el Espíritu creador, moviéndose sobre las aguas. Y el Espíritu se identifica entonces como el Espíritu creador también en la nueva creación en Cristo después. Ese mismo Espíritu que vamos a ver en acción en el Génesis, ese está presente después en la vida y el ministerio de Cristo, que es el representante de la nueva creación, el nuevo Adán. Y ahí vemos que se revela el poder de la palabra, ¿no?
que no solo expresa la voluntad de Dios, la palabra, sino que lleva a cabo lo que Él dice, ¿no? El logos, la palabra. Espíritu, ruach, pneuma, va a estar en relación con el logos en el Nuevo Testamento, el verbo y la palabra, tanto en la encarnación como en la vida de la iglesia, ¿no? Espíritu y palabra, espíritu y logos van a ser compañeros y después estos mismos van a estar activos en la vida de la iglesia hoy. Fíjense Salmo 33, Salmo 104, ahí habla mucho del papel del Espíritu de Dios en la creación y en la preservación de la creación, ¿no? El Espíritu que renueva la faz de la tierra. Fíjense cómo el Espíritu sigue activo en la economía divina. Textos así lo marcan muy bien. Juan 1.14, ¿no? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Se da un carácter personal a la palabra. El Verbo, el Logos, se hizo carne, ¿no? La palabra creadora y preservadora de Dios ahora es una persona. Juan 1.32, Juan 3.17, ¿sí? Así como en Génesis el Espíritu desciende y permanece en la palabra encarnada para acompañarla en la misión de la salvación, la nueva creación, ¿no? Así como en el Génesis están juntos palabra y Espíritu obrando, también lo vemos aquí en la salvación y en la nueva creación. Juan 3.34, el Hijo comunica la voluntad divina, ¿no? Como la dabar, la palabra de Dios lo comunica en Génesis 1, ¿no? Sea luz y fue luz, la palabra dinámica, poderosa, creadora. Lo hace porque Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Observen estos textos, Juan 1, Juan 3.34. Juan 20, Juan 15, el Hijo soplará sobre sus discípulos el espíritu de nueva vida que procede del Padre, ¿no? El mismo soplo de la primera creación, ¿no? Fíjense, reciban el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados les serán remitidos, como el Padre me envió, yo los envío. Bueno, fíjense, el mismo Espíritu ahora transferido y entregado por el Hijo. Juan 14, Juan 15, Juan identifica al Espíritu como el Paracleto o como el defensor o el abogado. Y obviamente el Espíritu ahí tiene un carácter personal, no es una fuerza impersonal. El Espíritu es como una persona, como un abogado, ¿no? Y ese Espíritu, ¿qué va a hacer? Va a acompañar a la iglesia para testificar del Hijo y enseñarle sus palabras, ¿no? El Espíritu va a señalar al Hijo, ¿no? Y va a enseñarle sus palabras. Pensamos, por ejemplo, en la explicación de Lutero del tercer artículo del credo. Conclusión. Fíjense cómo vamos de un Dios único del monoteísmo a un Dios trino y ahora del Padre al Dios trino, ¿no? A la luz de Cristo, el Espíritu y la palabra que provienen de la boca de Dios en los textos del Antiguo Testamento pueden ser diferenciados como agentes que a la vez actúan con el Padre en la creación, como si fueran agentes. Pero ahora cuando pasamos al Nuevo Testamento ya no son meros agentes. Vemos raíces y bases de una misión conjunta del Espíritu y de la palabra en la creación y preservación del mundo. No solo hablamos de un monoteísmo absoluto ahora, yo creo en Dios, creo que hay un solo Dios. Dios puede ser entendido en términos de diversidad, de personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay pluralidad en Dios. La fe cristiana no es solo una fe monoteísta. Si yo le digo a mi vecino, yo creo que hay un Dios, le estoy diciendo muy poco. Ahora, si yo le estoy diciendo, yo creo en el Dios de los credos, en el Dios bautismal, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí estoy diciendo algo que ya me distingue radicalmente del judaísmo o del Islam. Y aquí vamos a ver unos esquemas. Fíjense el tema de las procesiones. Recuerdan que al principio hablamos del concepto de procesión, de dónde procede, ¿no? Dios, el Padre, es la boca, la fuente, la causa o origen de la palabra y el Espíritu. Y aquí lo vemos representado así, ¿no? La palabra y el Espíritu proceden del Padre. Y la palabra y el Espíritu proceden de la boca del ser de Dios.
y realizan una misión conjunta en la economía de la creación. Esto pretende representar las relaciones intratrinitarias, las procesiones, quién procede de quién. Relaciones de distinción y de unidad, en qué son distintos y en qué son lo mismo o son uno. Entonces, cuando hablamos de Trinidad, otra vez estamos incorporando terminología nueva. Se puede hablar en un sentido personal, subrayen esto, personal o sustancial. Las afirmaciones personales tienen que ver con las características propias que distinguen, lo hacen distinto al Padre, del Hijo y a ambos del Espíritu Santo. Y las afirmaciones sustanciales, tienen que ver con lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en común. Hay cosas que los distinguen, estas son afirmaciones personales, y hay cosas que los aunan, son afirmaciones sustanciales. Fíjense, el Padre genera al Hijo, y el Padre y el Hijo expiran al Espíritu. Por eso decimos en el credo niceno, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Y en eso nos distinguimos de la Iglesia oriental, la Iglesia griega, que no tiene esta parte. Esta parte se llama filioque, filioque, esto es latín, y del Hijo. El credo niceno constantinopolitano del 381 inserta esta expresión. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y el Hijo. La Iglesia oriental nunca adoptó esta expresión y esto después fue invocado como razón para el cisma entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Las relaciones intratrinitarias. El Padre envía a su Hijo al mundo para asumir nuestra humanidad. El Padre le da a su Hijo encarnado el Espíritu Santo, fíjense, para que santifique su humanidad desde la concepción y que lo acompañe durante su ministerio hasta que entregue su vida al Padre en nuestro favor. Ahora, como nuestro hermano mayor, Cristo llega a la plenitud de la santificación, ¿en qué momento? En la resurrección, ¿no? ¿Para qué? Para que participemos nosotros de su resurrección por el poder de ese mismo Espíritu. Entonces, fíjese cómo el Padre le entrega el Espíritu al Hijo que lo santifica, y la plenitud de la santificación se ve expresada en la resurrección, para que nosotros hagamos ese mismo viaje. Romanos 1, 3, 4 es un texto que nos habla específicamente sobre esto. Romanos 8, 11. Y aquí vamos a entrar en algo un poquito más específico, pero creo que lo van a poder entender. Aspectos descendente y ascendente, ¿no? El Espíritu Santo es el horizonte por el que la Iglesia entra en comunión con el Padre, ¿no? Sin Espíritu Santo no habría posibilidad de comunión con el Padre. Es el horizonte por el que la Iglesia entra en comunión con el Padre. Lo que Lutero explica también en el tercer artículo del credo. Y aquí podemos verlo. Aspecto descendente del Padre al Padre. Fíjense esto. Resalta aspecto del Padre, baja y sube al Padre, ¿no? Del Padre al Padre. Resalta la iniciativa de Dios de crear y establecer una relación de amor con lo creado, el Padre como origen, el Hijo como ¿qué? Como mediador y el Espíritu Santo como consumador de todo lo creado. Todo lo que el Padre crea a través del Hijo llega a su fin, a su telos, es una palabra griega, el Espíritu Santo hace que lo creado a través del Hijo llegue a ser lo que tiene que ser. Y después tenemos el Espíritu Santo como consumador de lo creado, el Hijo como mediador y el Padre como fin, como receptor de la vida en el Espíritu de Cristo. Y resalta esto el desenvolvimiento histórico de la obra consumadora del Espíritu Santo que habita en la criatura por gracia. Aquí vemos esta relación que parte del Padre y termina en el Padre. El Padre como origen, el Hijo como mediador, y después el Padre como fin, que recibe entonces la vida en el Espíritu
de Cristo. Algunas de estas cosas las van a ver más específicamente en las lecturas que después se les asignan. Entonces, del Padre al Padre. Este orden que acabamos de ver nos muestra al Espíritu Santo como el horizonte, como dijimos antes, desde el cual la Iglesia entra en comunión con Dios Padre. ¿Por quién? Por mediación del Hijo. Solo en el Espíritu del Hijo la Iglesia tiene acceso al Padre. No podemos acceder al Padre si no es en el Espíritu del Hijo. Por lo tanto, toda la obra de Dios en su relación con el mundo tiene carácter trinitario. Y aquí está. Toda esta economía divina, toda la relación de Dios con el mundo, toda la obra de Dios en su relación con el mundo tiene carácter trinitario. La Trinidad participa en todo. Y esto que estamos diciendo es justamente para distinguirnos de esa visión estática de Dios que es, si se quiere, salva la trascendencia de Dios. Dios es el totalmente otro, el distinto. Esta ecuación casi filosófica de Santo Tomás de Aquino que lo pone a Dios bien arriba, pero que es un Dios desconectado. Aquí obviamente lo que se trata de recuperar con esta visión es Dios en relación dinámica con su creación, pero que esta relación tiene un carácter trinitario. Por eso, como veíamos al principio, incluso se ve reflejado en la oración, por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Entonces tenemos aspectos descendente y ascendente, del Padre a la creación y a la criatura, y al Padre representa este movimiento, el Espíritu que hace que las cosas creadas por intermedio del Hijo, esas cosas lleguen y vuelvan al Padre plenas con el sentido que el Padre las creó. Vamos a dedicarnos un poco a ver qué pasa en el momento que Jesús es bautizado. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué significa que el bautismo de Jesús es algo constitutivo? El relato del bautismo de Jesús se relata en los 4 evangelios de manera un poco distinta en Juan respecto al resto, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, ¿qué vemos ahí? Al Hijo que está siendo bautizado, la voz del Padre que habla, este es mi Hijo amado, está el agua allí y está el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Esto lo vemos representado aquí también en el arte, ¿no? Pero si vemos aquí la escena del bautismo de Jesús, vamos a encontrar una similitud muy grande con Génesis 1. ¿Por qué? Porque ambos que tenemos el Espíritu creador sobre las aguas, el Espíritu que se mueve sobre las aguas. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos el inicio de una nueva creación, así como tuvimos allí en Génesis el inicio de la creación de algo que había sido creado de la nada. Y Dios va a recrear mediante su Cristo y del Espíritu en él una nueva humanidad. Dios está creando una nueva humanidad, ¿no? A través de su Cristo, a través de su ungido, y del Espíritu que está habitando en él, Dios va a crear ¿qué? Una nueva humanidad. El primer Adán, ¿qué perdió? Perdió la comunión con el Padre, con Dios, y perdió el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y el segundo Adán, ¿qué hace? Recobra el Espíritu al vivir en plena comunión con el Padre. Como el Cristo, el segundo Adán, tiene una relación de comunión perfecta, él recobra ese espíritu que alguna vez había sido insuflado en el primer Adán. Y así ahora Cristo, Jesucristo, puede comunicar ese mismo espíritu a los seres humanos y restablecer en ellos la imagen de Dios, aquella imagen que se perdió, y la amistad con el Padre. Fíjense cómo todo esto es un corazón trinitario de todo el actuar de Dios en la historia de la salvación, y cómo hay un paralelismo entre aquella primera creación y la segunda creación. Lean con atención los textos sobre el bautismo de Jesús y van a ver este movimiento. Entonces,
Vuelvo a leerlo, ¿no? El primer Adán perdió la comunión y el espíritu de vida, ¿no? El segundo Adán recobra el espíritu al vivir en plena comunión con el Padre, y así ahora este segundo Adán puede comunicar ese espíritu a los seres humanos, sus hermanos, y establecer o restablecer en ellos la imagen que el primer Adán perdió y la amistad con el Padre. Pero fíjense que el credo niceno guarda silencio sobre esto. Raro que el credo niceno, que es una confesión tan importante, no hable de estas cosas. Y hoy se puede ver que es por causa de Arrio. Como los arrianos estaban a la pesca de argumentos para tirar abajo la divinidad del Hijo, entonces no se les quiso dar letra a ellos tampoco para que ellos se valieran de esa letra para negar la preexistencia divina del Verbo, ¿no? del Hijo. Entonces, por causa de Arrio, hubo necesidad de enfatizar la divinidad del Hijo y su relación eterna con el Padre en términos de igualdad. Por eso, fíjense, algo fuerte en el credo niceno va a ser consustancial, de una misma sustancia, ¿no? Se tuvo que enfatizar mucho más el Dios en sí mismo que el Dios por nosotros. Recuerden esto, ¿no? Hubo que enfatizar mucho más el Dios en sí mismo que el Dios por nosotros. Y se quiso obviamente evitar el tema del adopcionismo, porque el adopcionismo hubiera sido una buena coartada para el arrianismo, decir, ven, no fue divino, no era preexistente, no era eterno, ¿no? Entonces, ¿qué se perdió? La presencia y la obra del Espíritu del Padre en el ministerio de Cristo. Esto quedó de alguna manera silenciado en nuestras formulaciones trinitarias antigua, ¿no? La presencia y la obra del Espíritu del Padre en el ministerio de Cristo, esto se perdió. Bueno, nació por obra del Espíritu Santo y bueno, recibió el Espíritu Santo en el bautismo, pero nunca vimos la dimensión profunda que hay en eso, y el dinamismo que eso encierra en la economía de la obra de Dios, de la creación y la salvación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver algunos textos. Ya vamos a ir acercándonos al final de esta clase, de esta exposición. Fíjense, Hechos 10:38, ¿no? ¿Qué vemos ahí? La unción de Jesús con el Espíritu no lo hace inmune a la tentación del diablo, ¿no? Sino que lo capacita para enfrentarla. Esto de que alguien lleno del Espíritu Santo está tan lleno que ya ni siquiera es tentado, esto obviamente es falso. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, justamente fue llevado a la tentación y sufrió los embates del maligno. Así que no es que nos hace inmunes, lo que sí nos capacita, la plenitud del Espíritu, tener el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar las tentaciones y vencer. Lucas 4:1, obviamente el texto del relato de la tentación, Jesús preparado para enfrentar las tentaciones. No es que Jesús es lleno del Espíritu y queda flotando ahí, sino que es llevado a confrontar y a vencer en la tentación con Satanás. Así como el primer Adán tuvo que enfrentar al tentador, pero fue vencido, ahora este segundo Adán, con la plenitud del Espíritu, va a ser tentado, pero va a vencer. Y su victoria va a ser nuestra. Nosotros nos vamos a poder apropiar de esa victoria. Fíjense Mateo 12 y Lucas 11, por el poder del Espíritu ahora vamos a ver que este ungido especial, el Cristo, va a luchar contra el antirreino, ¿no? Como él echa fuera a los demonios, todas las fuerzas malignas que quieren destruir el reino de Dios. Y también Mateo 3:16 nos muestra que Jesús es el ungido como el siervo de Yahvé de Isaías, ¿no? Se toma ese texto, es el siervo de Yahvé ungido con el Espíritu, no solo con aceite, ¿no? O con agua. Lucas 12, Marcos 10, la misión por nosotros, la misión de Jesús, el Mesías, implica un bautismo de sangre. El bautismo de agua anticipa el bautismo de sangre. Él va a ser bautizado y va a vivir y experimentar un bautismo de sangre por causa de nosotros. Va a morir, ¿no? Gálatas 4:7. Por medio de su Espíritu Él nos hace entrar en comunión con Dios, dice. Gálatas 4:7.
Lean estos textos, por favor. Juan 3:34, solo Él recibe el Espíritu sin medida, ¿no? La plenitud del Espíritu. Juan 1, Juan 4, aquel que porta el Espíritu puede bautizar con el Espíritu Santo. Él es el que porta el Espíritu sin medida y puede bautizar con el Espíritu Santo. Además, podemos ver Juan 7, Juan 19. Bueno, aquí tenemos entonces este recorrido que yo supongo que es un poco rápido para ustedes porque hay todo un universo de lenguaje, de terminología nueva. Pero yo los invito entonces que después de ver este video vuelvan y tomen el PowerPoint y repasen esto, subrayen sus cosas. Si quieren hacerse sus propios apuntes, tener un cuaderno y ahora vean los textos bíblicos a la luz de todo lo que hemos visto. Y también tienen la posibilidad de enviarnos sus preguntas, preguntar a su pastor, a su mentor, si algunas cosas no las entienden. Bueno, van a tener allí una serie de trabajos para hacer, descarguen obviamente todo el material y comiencen a hacer la tarea y luego las 3 tareas obligatorias, y si quieren hacer una tarea adicional, optativa, háganla, suben todo a un mismo documento, lo ponen todo, lo colocan en el mismo documento y lo suben a la plataforma. Espero que Dios los esté acompañando al transitar este camino, este segundo marco teológico tan importante que es el marco trinitario. Recuerden, y con esto vamos cerrando, no creemos en una entidad llamada Dios, no solamente somos creyentes en un único Dios, sino que nuestro Dios es trino. Toda nuestra teología, toda nuestra espiritualidad es trinitaria, nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios es uno, pero en 3 personas. Y esto es lo que ustedes van a poder profundizar con las lecturas ahora. Van a leer una selección de textos del libro de Concordia, los credos ecuménicos, la explicación de Lutero de los 3 credos, van a poder ver los primeros artículos de la Confesión de Augsburgo y ahí van a ver cómo esa fe antigua es ratificada y también apropiada por Lutero, de una manera muy fresca, de una manera muy dinámica. Van a tener materiales sobre una confesión de Lutero, después van a tener el material más técnico y más específico de Leo Sánchez, tomado de este libro, y otro trabajo que van a hacer que creo que les va a ser de mucha utilidad, quizá nunca prestaron atención, nuestra liturgia, ¿no? La liturgia del culto cristiano, que es una liturgia con la cual estamos familiarizados, cómo Dios está plasmado acá. ¿Es solamente un Dios único o un Dios trino? Allí hay una Trinidad inmanente, o hay una economía divina, dinámica, que se plasma y que se confiesa y que se canta, ¿no? Nuestra fe es algo que se transpira, que se comparte, que se promulga, que se proclama de labios. Lo que creemos también es lo que confesamos. Bueno, la liturgia es un acto de confesión. Bueno, yo los voy a estar invitando ahí a recorrer la liturgia y ver qué clase de Dios es el que estamos proclamando, cantando, adorando en nuestra liturgia, ¿no? Que Dios se nos revela también en la liturgia. Que Dios los acompañe y que tengan una buena experiencia transitando este marco.